Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete, coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFON no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Mas antes de começarmos a entrevista, se você gosta do teor, do conteúdo deste canal, se você quer ser avisado sempre que tiver vídeos novos, você tem que fazer 4 passos. O primeiro, se inscrever, obviamente. O segundo, marcar o lembrete, aquele sinozinho lá na página do YouTube. O terceiro, dê um like, mas dê um like em todos os vídeos. E por fim, comente. Comente qualquer coisa. Dê um oi, Thiago. Diga de onde você fala. Faça perguntas. Dessa forma, o YouTube vai entender que você está engajado e que gosta do assunto. E sempre que eu postar um vídeo novo no canal, você será lembrado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Investigação OVNI Entrevista. E hoje nós temos uma presença ilustre, uma presença internacional, José Antônio Caravaca. Ele é jornalista espanhol, nasceu em Algeciras, na província de Cádiz, em Andaluzia, na Espanha. Ele é um dos últimos remanescentes que engloba pesquisadores, escritores e repórteres voltados para o mundo das paraciências, que surgiu no início dos anos 90 lá na Espanha. É do mesmo grupo de ninguém mais, ninguém menos que JJ Benítez, tá, pessoal? Caravaca publicou mais de 1000 artigos de pesquisa sobre OVNIs, criptozoologia, arqueologia e outras questões relacionadas a temas misteriosos. Colabora com as revistas Enigma, Año Cero, Massalá, El Ojo Crítico e outros meios de comunicação. Autor dos livros, e eu vou mostrar aqui para vocês, Distorsión, olha o tamanho desse livro, um dos livros. Autor dos livros OVNIs, as 50 melhores evidências, também tenho aqui. Autor de outro livro, Ica, isso eu não tenho, Ica, incrível história del passado que nunca existiu. OVNIs, Las Operaciones Secretas de la CIA, tenho também aqui. Expediente Roswell, não tenho. E também La Última Profecia de Júlio Verne. Então, eu tenho 4 livros do Janto. Então, bem-vindo acá, muchas gracias por todo. Y tengo certeza que las personas en Brasil van a gozar mucho de nuestra entrevista. Encantado, Tiago, de estar aquí en tu canal y poder conversar para que nos escuchen todos los aficionados y entusiastas del tema OVNI allá en Brasil. Perfecto. Vamos a empezar con, como siempre, el inicio, como nosotros empezamos. ¿Cómo usted se incorporó a la paraciencia y consecuentemente en la ufología? ¿Cómo todo lo empezó para usted? Bueno, fue una cosa gradual porque desde muy pequeño, desde que apenas tenía 9 o 10 años, pues recuerdo que tenía una gran afición por estos temas. Recopilaba información a través de periódicos, de libros, y mientras otros compañeros de colegio se ocupaban de juegos más habituales para esa edad, pues yo me dedicaba a indagar, a recopilar información sobre el fenómeno OVNI, y como te decía, fue una cosa gradual que con el paso del tiempo, esa curiosidad prácticamente innata que tenía desde muy joven por conocer qué se escondía detrás de este apasionante paradigma, pues me hizo profundizar y acabé dedicándome a la investigación. Pero no podría decirte una razón concreta, sino que recuerdo que desde muy pequeño ya
pues sentía atracción por este tipo de cuestiones que yo creo que tienen que estar unidas a una enorme curiosidad que tengo por conocer y por descubrir qué puede haber detrás de estas manifestaciones. Creo que lo inicio es común a todos nosotros, porque yo desde de chico, de joven, me gusta ufología, dinosaurios, Claro, o misterios, sea, cosas como se. Entonces, creo que es una cosa que viene en sangre. Nosotros hablamos acá en Brasil, la ufología está en sangre de las personas. así Amigo, se, por palabra. sí, es cierto, es cierto. eh, ¿Has tenido alguna experiencia con OVNI? Pues la verdad que no. Eh, Mira que he visitado lugares del planeta y he estado en sitios donde ha habido encuentros y avistamientos. He acudido a zonas donde horas antes o días ha habido algún tipo de episodio ufológico, pero no he tenido la suerte y la fortuna de toparme con el misterio. Pero había un amigo que, aparte de investigador, él sí había protagonizado una experiencia ufológica bastante impactante porque estuvo a corta distancia de unos humanoides, y él siempre me decía que el fenómeno ovni está para quien lo encuentra, no para quien lo busca. Y yo siempre me quedé con esa frase y puedo decir que es cierto porque ha habido otros compañeros que también han perseguido este tipo de fenómenos por todos lados y tampoco han tenido esa suerte de encontrarlo. Pero también tú conoces, Tiago, que hay otros estudiosos que sí que han tenido a lo largo de su trayectoria pues la oportunidad de vivir, experimentar un incidente ovni, pero no es mi caso, por No, desgracia. no. Sí, sí, no, la gran mayoría de ufólogos que yo conozco no tuvieron un avisamiento de un ovni. Yo tuve, Claro, pero sí, que sí. yo tuve cuando era un chico, pero es Cuando, un contacto inmediato de 0 grados. Solo la luz que hace la década de 80, entonces no era un dron, no era un avión, no era no, helicóptero, nada. Entonces fue. Bien, hablemos de su investigación, gran parte de la cual se ha publicado en varios de sus libros. Ah, Empezamos por un tema que me gusta mucho y que desde que me inicié en la ufología, como lo dice, siempre me ha llamado la atención. Las piedras de Ica. No, no tengo el libro, yo tengo que leer el libro. Cuéntanos un poco sobre ellos, porque es una cosa muy criticada. Algunos hablan que sí es verdad, otros que no es verdad. ¿Qué es? bueno, imagino que muchos de los que nos dedicamos a estas cuestiones, pues de joven, hemos leído algo que tenga relación con las piedras de Ica, porque es uno de los iconos del mundo de lo forteano, de lo insólito, y claro, para un curioso, como te comentaba, pues resultaba como una suerte de reto el poder averiguar qué había detrás de las piedras de Ica, porque al contrario de la mayoría de enigmas que encontramos en nuestras investigaciones, pues teníamos el hecho físico que había piedra grabada que podían ser estudiadas, porque tú sabes, Tiago, te desplazas a Escocia, como yo he estado, pero allí no te recibe Nessie, el monstruo del lago Ness. Puedes ir a estudiar un caso ovni, pero no te vas a encontrar con el platillo volante. Puedes ver o visitar
bosques por Norteamérica y Canadá y no te vas a topar con el Bigfoot, pero en las piedras de Ica, si visitabas el museo que había en Ica, en la Plaza de Armas, el doctor Cabrera te recibía y te invitaba a ver una colección de 11.000 piedras que decía que habían sido grabadas hace millones de años y las cuales había un testimonio de una humanidad completamente desconocida para la ciencia, y en esas piedras se veían grabados que eran prácticamente increíbles, imposibles. ¿Por qué? Porque se veía que esta humanidad había convivido con los dinosaurios, que había incluso luchado contra ellos, tenían unas especies de máquinas o aeronaves en forma de pájaros, realizaban operaciones quirúrgicas, y lo que básicamente diferenciaba el asunto de las piedras de Ica con todos los demás misterios que es que esa oportunidad de poder ver físicamente la clave del misterio, y por eso decidí cruzar el charco, visitar Perú y poder indagar si el enigma de las piedras de Ica era tal y como se nos contaba, y a raíz de mis pesquisas pues descubrí que no todo era tan enigmático como nos habían narrado en tantos libros y artículos, porque tú también habrás comprobado, Tiago, cómo la información que llega muchas veces a los investigadores, incluso a través de otros compañeros, de periodistas y tal, no en muchas ocasiones refleja fielmente lo que podemos encontrarnos si nosotros tenemos la oportunidad de ir al sitio, y no porque a lo mejor te oculten o te engañen, sino porque no son capaces a lo mejor de ver ciertas cosas que pasan desapercibidas, pero que pueden aportar algún tipo de luz para esclarecer el misterio. Y con las piedras de Ica pues ocurrió que siguiendo las pistas que había sobre la mesa, pues todas y cada una de ellas fueron confirmando que el museo prácticamente era un fraude. Foi uma coisa muito estranha, ¿no? Para mim, por exemplo, descobri que tudo foi uma fraude porque era tudo muito tão bem contado, tão bem explicado por o professor. Eu estuve com minha esposa em Peru. Nós conhecemos Cusco, Nazca, Lima, eh, eh, Talayamba, pero no fomos a Ica. Y yo estaba, no, ¿me voy a Ica o me voy a Nazca? ¿Me voy a Ica o me voy a Nazca? Quería a Nazca, por supuesto. Entonces, las piedras de Ica para mí son bellísimas, pero Sí, como usted habló, no hay una verdad. ¿Cómo claro. podemos? Porque podemos pensar que, ok, tienen objetos volantes en las piedras. Y podemos hacer una comparación con las vimanas en los textos hindús que tienen las vimanas voladoras. Sí, sí, Puede sí. ser la misma civilización, nosotros no sabemos, pero Ica creo que fue algo creado por los humanos para, Claro. infelizmente. Además, fíjate, Tiago, que había un detalle, piedras grabadas aparecían en la región de Ica antes de la participación del doctor Cabrera en toda esta historia, desde el año 1955 hasta, fíjate, 1966, que es cuando aparece en escena
el doctor Cabrera, pues resulta que entre 1955 y 1966 no hay ninguna piedra que ofrezca contenido de esta humanidad gliptolítica, como la denominó el cirujano de Ica. No había dinosaurios, no había pájaros mecánicos, no había operaciones quirúrgicas, e incluso los arqueólogos de la zona pensaban que muchas de estas piedras que decían habían aparecido después del desbordamiento del río Ica podían ser falsas, que podían ser de manufactura artesanal de la gente de la zona de los Cucaje y de Ica, que estaban haciendo reproducciones que también hay que señalar, no es una cosa inédita dentro de la arqueología peruana, sino que desde hace decenas de años, hasta el siglo pasado, y podemos remontarnos, los lugareños eran hábiles artesanos y podían reproducir prácticamente cualquier artesanía local, antigua, y ofrecerla a los turistas y a los visitantes como si fueran auténtica. Y yo creo que aquí se produjo una especie de retroalimentación entre las ansias que tenía el doctor Cabrera de perpetuar su nombre en los libros de historia a través de un descubrimiento sin par dentro de la arqueología mundial. Pues yo creo que no le hizo ver que estaba siendo de alguna manera engañado por las personas que le estaban facilitando las piedras, porque hay que anotar, y este dato también es bastante demoledor, que las 11.000 piedras que componen el museo del doctor Javier Cabrera de Arquea fue por una transacción económica, exceptuando algunos pocos regalos que tuvo Cabrera de estas piedras. Las demás él pagaba para que se las llevasen. No hay documentado el lugar de donde se sacan estas piedras, no hay ningún tipo de aval científico que pueda certificar que estas piedras fueron extraídas del desierto. Cuando usted estuvo en Perú, ¿qué te parece Perú? Tienes Machu Picchu, por ejemplo, es mejor. ¿Usted cree que hay alguna forma de interacción con los extraterrestres para hacer las construcciones en Perú y Ollantaytambo, en todos esos lugares con aquellas piedras mucho bien colocadas juntas? Hombre, yo he seguido un poco la pista de los constructores antiguos en Perú, en México, en Egipto, en Estuve en Stonehenge, México también, estuve en México, pero no estuve en Egipto. y hay muchos sitios donde se deja entrever que en la antigüedad, yo no tengo por qué recurrir a la hipótesis de los antiguos astronautas para explicar todo lo que se salga un poco de lo común. Lo que sí parece claro es que en un determinado momento de nuestra antigüedad parece que existió una civilización madre que, como digo, necesaria, que no tiene por qué ser ni extraterrestre ni nada por el estilo, que consiguió alcanzar un elevado conocimiento del trabajo de la piedra, porque se observan que hay una serie de construcciones repartidas en distintas partes del mundo, incluso en lugares recónditos como la isla de Pascua, donde hay un muro donde se puede distinguir que la forma de labrar la piedra y sobre todo de realizar esas uniones sin ningún tipo de argamasa, pues demostrarían que esta civilización logró un nivel muy alto de trabajo sobre la piedra, que a día de hoy pues nos sigue desconcertando, pero sinceramente
no veo la necesidad de especular tanto en la presencia y en la participación de una gran inteligencia extraterrestre como que guía al ser humano para realizar cierto tipo de edificaciones, sino que es más probable de que hubiera alguna civilización que todavía algunos la denominan Atlántida, otros le ponen otro tipo de nombre, pero que probablemente debido a algún tipo de cataclismo o no, se dispersó por el planeta y pudo transportar ese conocimiento, no a través de libros, no a través de CD, ni de pendrive, pero que sí a través de la tradición oral, hizo que algunas de estas civilizaciones que estaban en esos diferentes lugares pudieran edificar, pudieran trabajar en base a este conocimiento que todavía realmente no sabemos de dónde, porque como tú bien has dicho, Tiago, cuando uno visita esos emplazamientos arqueológicos se queda gratamente sorprendido y apabullado por la forma tan perfecta que tenían de cortar la piedra, de unirla como si fuera argamasa, como si pudieran amasarla y realizar la forma que ellos quisieran, y sobre todo otro dato demoledor, podían transportar grandes bloques muy pesados sin que quede aclarado cómo se realizaban estos movimientos de bloques y de piedra cuando las canteras en muchas ocasiones, tanto en Perú, en Egipto, en México y en otras zonas del planeta, pues se hallaban muy lejos de donde al final se construía ese edificio. Sí, es impresionante. Siendo o no obra de los alienígenas, es Nígenas impresionante. es Es impresionante. 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 Bueno, en tu libro, OVNIs, los 50 mejores casos, usted enumera 50 de los mejores, las mejores evidencias. Ah, ¿Cuáles, en su opinión, serían las tres más grandes? Difícil, ¿eh? Difícil, ¿eh? Uy, difícil encontrar. Para mí, por ejemplo, hay una evidencia que para la mayoría de la gente puede que no sea la que espera, pero que las diferentes comisiones de investigación oficial que se han llevado a cabo por parte de varios gobiernos del planeta están indicando claramente que algo existe. De lo contrario, sería muy difícil de concebir que tanto norteamericanos, británicos, franceses, brasileños, mexicanos, las autoridades, los militares, las agencias de inteligencia que se suponen son inteligentes, no iban a dedicar ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero para investigar algo. Entonces, aunque no se puede considerar como una prueba propia del fenómeno, pero sí es una prueba que se deriva de la existencia del paradigma ufológico y que muchas veces pues lo pasamos por alto. Por ejemplo, te voy a contar, Tiago, que el ejército español tenía entre sus cuestionarios que los diferentes oficiales que se encargaban en la década de los 60, 70 encuestar este tipo de sucesos, pues entre las preguntas iban el tipo de uniforme que tenían los tripulantes de los ovnis, si tenían botas, si llevaban cinturones, si llevaban... Entonces, cuando los militares preguntan o tienen en los cuestionarios este tipo de preguntas, nos debe de hacer de pensar que
ellos creen que tiene que existir algo, independientemente que después esto sea un fenómeno extraterrestre o de otra índole, pero de entrada sería una evidencia de que la literalidad de las palabras objetos volantes no identificados existen, puesto que hay una voluntad por parte, como digo, de diferentes gobiernos de toda condición y de orden política y tal a lo largo de la historia que se han ocupado de averiguar qué puede haber detrás del fenómeno ovni. Otra de las pruebas interesantes sobre el fenómeno ovni podría ser uno de tantos encuentros cercanos que se recogen en el libro, pero te pondré de ejemplo el ocurrido en Nuevo México, en Socorro, en 1964, cuando Luni Zamora, un oficial de policía, a plena luz del día, mitad del desierto, se topa a menos de 30 metros de distancia con un objeto en forma de huevo metálico que ha aterrizado allí en mitad de la nada y junto a él hay dos pequeños humanoides de 1,5 metros de altura. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando este hombre, este oficial de policía, informa de su experiencia, inmediatamente después de que el artefacto haya abandonado el lugar del crimen, pues acuden compañeros de Luni Zamora, policías, un agente del FBI que casualmente también andaba por... también a las pocas horas acude diferente personal militar de las bases de la USAF cercana y es probablemente uno de los incidentes ovnis más documentados de la historia. Lo investigó el Blue Book y de todos los casos que investigó era el único que aparece como no identificado, o sea, no saben lo que es y fíjate, hablamos de objeto volante no identificado, de la observación de dos pequeños humanoides y aparte en el área del desierto había estado el ovni aterrizado, pues había una serie de marcas y de evidencias físicas que demostraban que no se había tratado de algún tipo de visión, ni de espejismo, ni de nada por el estilo. Y para mí también esto es sumamente desconcertante, que la USAF, el FBI y otros organismos, incluido el propio doctor Heine, viendo las diferentes posibilidades más terráqueas para explicar este evento, se acudió incluso a la NASA para ver si ellos habían estado probando algún tipo de módulo lunar, porque en aquella fecha, en la década de los 60, pues se estaba ya en plena carrera espacial para llegar a la Luna y algunos militares pues pensaban que quizás Luni Zamora había visto el prototipo de un LEM, de un vehículo lunar que estaba probando NASA, pero también esto se descartó, incluso la probabilidad de que fuese un prototipo. Y fíjate que el mayor Héctor Quintanilla, que era el encargado en aquellos años del proyecto Libro Azul, del Blue Book, era una persona tremendamente escéptica. Él no pensaba que había nada extraño y él reconoce en una pequeña nota que hace para un boletín, una revista interna de la CIA, él reconoce su preocupación por no haber podido encontrar una respuesta para este suceso, porque de alguna manera, como digo, que se involucrara tanto un objeto como sus supuestos
participante y que había huella física y que el todopoderoso ejército estadounidense no había podido hallar una explicación convencional, él le acarreaba ciertas dudas. Yo incluso pude entrevistar al hijo del capitán Richard T. Holder, que estuvo con Luni Zamora en el 64 allí, y él me confirmó que todavía hay un informe redactado por su padre que no ha sido desclasificado. Fíjate hasta qué punto de evidencia podemos hablar para comprender la envergadura del fenómeno OVNI. Y me queda otra evidencia. Hemos hablado del interés de los militares, de un caso en concreto, y podemos hablar de una fotografía obtenida en Costa Rica por un avión que estaba cartografiando la costa, y en uno de esos fotogramas pues aparece un objeto que parece surgir del mar, y además tiene unas proporciones bastante grandes, y hasta el día de hoy se considera como una de las evidencias fotográficas más importantes de la historia, y para la cual no hay ningún tipo de explicación. Y no estamos hablando de una imagen que ha sido obtenida por un fotógrafo aficionado, ni siquiera por un ufólogo o un periodista, sino que se trataba de un avión perteneciente al gobierno de Costa Rica, que estaba haciendo labores de cartografía con máquinas fotográficas precisas, y que en una de esas imágenes pues se ve un objeto emerger del mar, y como no aparece en la siguiente fotografía, porque estaban realizando varias instantáneas de la zona, perdón, se especula que el objeto partió a una grandísima velocidad para que no apareciese en ninguna otra imagen. Pero como esa, hay 47 más en el libro. Yo tengo que hablar una cosa, esa foto de Costa Rica es impresionante. Y acá en Brasil nós temos um caso muito parecido. Eu conheci el coronel de la Fuerza Aérea Brasileña, que hace, quando tuve o caso no era coronel, ele era capitán mayor, estava também sacando fotos, no cartografia de situação da ataque. Em uma das fotos, das fotografias, apareceu um disco na fotografia tirada de la arriba, apareció un disco. Él y sus amigos, ¿qué es eso? Cuando fue la revelación de la foto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un objeto metálico, pero no tenemos esa foto, porque el archivo fue sobrepuesto por otro. Eso hace 1990, la década de 90. Sí, claro. Entonces, es muy parecido con la Costa Rica, pero no tenemos la evidencia. Bueno, vamos a cambiar un poco del asunto. Vamos a hablar de chupacabras. Usted escribió un artículo muy bueno sobre chupacabras que apareció en la década de 90. Muchos de los casos ocurrieron en Centroamérica, principalmente en Puerto Rico, pero también tuvimos casos en Brasil. ¿Hubo algún caso en España? ¿Cuál es su teoría sobre el origen del chupacabras? Bueno, el chupacabra, como se ha comentado, nace en Puerto Rico como tal, con ese famosísimo nombre que ya lo precede a cualquier lugar donde pueda aparecer
un animal mutilado o desangrado, pero sí que es curioso que, por ejemplo, en España, aunque ha habido incidentes muy pocos de animales que han aparecido muertos en extrañas circunstancias, no ha habido esa descripción de un animal extraño, anómalo, asociado como tal, como el chupacabra, pero lo interesante de este tipo de incidentes, desde mi punto de vista, es que la ufología clásica, la omniología de toda la vida, es capaz de ofrecer ciertas variantes que se erigen como misterios paralelos al asunto ufológico. Ocurrió, por ejemplo, con los hombres de negro, con las mutilaciones de ganado, con el chupacabra, incluso si me apuras con el asunto de las abducciones por parte de los seres grises de gran cabeza que en la década de los 80 y 90 fueron muy célebres en los Estados Unidos. Y para mí esto es bastante delatador de la forma que tiene el fenómeno ovni de manifestarse, que es capaz de execrar diferentes paradigmas que parece que una vez que se arrojan sobre la mesa tienen una evolución y tienen un desarrollo paralelo. Ya incluso a veces al chupacabra no se le relaciona con el fenómeno ovni, como ocurre con los hombres de negro y con las mutilaciones, incluso con los círculos en las cosechas, y todo esto para mí es bastante desconcertante. ¿Cómo es posible que este tipo de cuestiones, que evidentemente tienen una realidad física incuestionable, pero se ve que sufren algún tipo de evolución al margen del supuestamente del fenómeno del que surgen? Porque al principio todo el mundo pensaba que el chupacabra era una especie de híbrido, de animal de laboratorio que habían creado los extraterrestres, los alienígenas y tal, pero con el paso del tiempo pues se ha convertido más bien como en un hombre lobo, entre comillas, del folclore actual, con menos reminiscencia a lo extraterrestre, al platillo volante, aunque todavía parece que hay cierta vinculación entre avistamientos de luces y ovnis en las áreas donde actúa el chupacabra, pero todo queda como en una atmósfera de suspense, como en una película que no se llega nunca a concretar, y es como si el fenómeno este al que nos estamos enfrentando, sea cual sea su origen, es muy permeable a las creencias de personas, pero no porque se trate de una alucinación ni de un trastorno mental, sino que este paradigma conecta con la psique de los testigos, de las diferentes personas que interactúan con el fenómeno, y las manifestaciones parece que se adecúan a diferentes estereotipos sociales, culturales de regiones muy concretas del planeta, porque de eso parece como si el chupacabras tuviera una zona de influencia, una zona de acción muy concreta y no se desplazara más allá de estas invisibles barreras, como ocurre, por ejemplo, y tú lo conoces muy bien, Tiago, el fenómeno de las abducciones en los Estados Unidos que ocurre en la década de los 80, pues ese tipo
de secuestros alienígenas donde los extraterrestres muestran un gran interés por realizar pruebas médicas sobre los testigos, no se registra en Europa, en muchas partes de Sudamérica no hay constancia de que a tanto nivel como ocurre en los Estados Unidos se esté produciendo este tipo de sucesos, lo que demuestra que el fenómeno ovni también tiene particularidades endémicas que se circunscriben por ejemplo, en Brasil tenéis el asunto de Colares, de la Operación Plato, donde el fenómeno ovni muestra una violencia, entre comillas, hacia los testigos que después no lo encontramos en Francia o en España o en Alemania o en Estados Unidos. Y esto, de alguna manera, me da a mí la impresión que se trataría en la diferente forma que tendría la gente de interactuar con el paradigma, pues daría diferentes resultados, que es lo que realmente se observa cuando uno examina la casuística ufológica desde cierta distancia y ve que en determinados puntos del planeta parece actuar de una manera incluso contradiciendo lo que hace en otro lugar. Perfecto, perfecto. Yo creo lo mismo. El fenómeno ufológico es global, pero con características Efectivamente. diferentes en cada país. Efectivamente. Sí, Sí, perfecto. es una perfecta definición. El fenómeno ovni, aunque tiene un carácter global, cualquier persona en el mundo puede informar de una experiencia de este tipo, pero su forma de decodificarla va a ser muy particular, no va a tener quizá tanta semejanza con lo que se hace en Brasil, incluso a pocos kilómetros de donde viva, que todo hay que decir, y tú lo conoces muy bien, Tiago, que has publicado varios magníficos libros dedicados a la tipología de las naves y ocupantes, que si por algo el fenómeno OVNI ha conseguido volvernos locos a los investigadores durante varias décadas, es porque no tiene una uniformidad a la hora de manifestarse. No encontramos concretamente la misma nave y al mismo ocupante en cientos de... Bueno, cientos, si fueran cientos, seríamos unos Sócrates, pero ya ni siquiera en 10 casos repartidos por el mundo, no encontramos la misma nave y al mismo tripulante. Y aunque obviamente se habla de objetos en forma de platillo, objetos en forma de esfera, pero cuando uno revisa los papeles con detenimiento se da cuenta de que los tamaños varían mucho de un suceso a otro, si tienen ventanas, si tienen antenas, si tienen algún símbolo, y hay una serie de detalles que ni siquiera en los casos que presentan ciertas analogías tenemos la certeza de que el testigo nos ha descrito, nos ha señalado la misma nave y al mismo ocupante. Perfecto. La definición es perfecta. El raciocinio es muy, muy claro y perfecto. Pero vamos ahora a la creme de la creme. En tu libro, Distorsión, es, El tocho, es el pequeño, tocho. pequeño libro, pequeño. Sí, es un resumen. Sí, Es un sí, es resumen. resumen, sí. Explica una teoría que revolucionó, en mi opinión, el panorama internacional de la ufología. ¿Podría explicarnos cómo es esta teoría? Es grande, pero hace un Un resumen. resumen, un resumen. Bueno, para empezar, al contrario que la mayoría
de investigadores y estudiosos que hasta el momento planteaban algún tipo de hipótesis o teoría para explicar el fenómeno ovni. Yo no partí tanto de intentar encontrar al responsable de las manifestaciones, sino como en intentar decodificar por qué la gente tenía este tipo de experiencia en todo el mundo y por qué lo veía de una determinada manera. Porque como no tenemos al responsable de los avistamientos, pues yo creo que podríamos estar hasta el infinito hablando de extraterrestres, seres dimensionales, sistemas de control, viajeros en el tiempo, intraterrestres, gente del planeta Marte. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna evidencia física que nos pueda ayudar a evaluar estas circunstancias, pero por el contrario, sí teníamos los investigadores bastante literatura, informes de testigos que habían tenido encuentros con aeronaves y seres y entidades desconocidos como para evaluar y ver si podíamos extraer conclusiones en el modus operandi del fenómeno. Y la distorsión lo que pone de manifiesto es que este paradigma interactúa con las personas fabricando una escenografía basada sobre todo en estereotipos socioculturales, pero no solamente entendidos estos como los que rige a una sociedad, ya sea local o más global, que también, pero que sobre todo tiene incidencia a nivel personal, y esto podría explicar uno de los grandes hándicaps del fenómeno, que sería comprender por qué cada persona dice que ha tenido un encuentro con un determinado ufonauta y después no lo encontramos en otra parte de la casuística. Es como si los encuentros ufológicos no tuvieran ni antes ni después, sino solamente pudiéramos registrar, estudiar, analizar el durante el proceso en el que se está produciendo, y nunca mejor dicho, este tipo de encuentros. Y por eso yo creo que el observador no es un mero testigo de lo que está presenciando, no es un cronista que está levantando un acta como cuando uno se asoma a la ventana de su casa y ve pasar un camión o un autobús. En este caso, el testigo participa de lo que está presenciando. Por eso yo destierro un poco el término observación, avistamiento, porque creo que aquí hablamos de experimentar, y sobre todo en los encuentros cercanos donde hay una interacción muy amplia entre el fenómeno y los distintos observadores, donde queda de manifiesto que algunas de las cosas que él está observando en la nave o en la vestimenta de supuestos alienígenas, incluso en la apariencia física de estos visitantes de las estrellas, pues está en clara consonancia con información que pueda tener a nivel inconsciente el testigo. Y cada vez yo he podido decodificar muchos incidentes donde se ve esta vinculación entre la escenografía que él describe y con ese conocimiento. Por eso decía el factor sociocultural, no solamente a nivel general, sino al propio, y que de alguna manera indicaría que este paradigma, este fenómeno, a la hora de presentarse delante de los testigos, está utilizando ciertos filtros que en el momento que los utiliza para
presentarse ante otro testigo cambiarían radicalmente. Y esto yo creo que podría explicar eso de que en estas manifestaciones todo sea tan volátil y todo sea tan aparentemente modificable de un encuentro a otro, donde te puedes topar con un alienígena de apenas 10 centímetros de altura para en el siguiente encuentro el ufonauta que desciende por la escalerilla tener 3 o 4 metros de altura. Y creo que una de las claves principales para profundizar en el tema OVNI sería entender en su justa medida la implicación de los testigos en este tipo de manifestaciones, pero no porque estén sufriendo un trastorno mental o estén imaginando o estén elucubrando y estén alucinando, sino que simplemente este factor anómalo está siendo permeable a las creencias humanas y personales, porque si fueran, digamos, como un inconsciente colectivo al que aludía Jung, que también, pero sin nada más que se nutriera de algo mucho más amplio, esa uniformidad sería más coherente entre todos los eventos. ¿Por qué? Porque sería que todos los testigos se están nutriendo de una misma fuente documental, pero claro, en el caso que propone la distorsión, como el fenómeno para la mayoría del contenido, tanto visual como narrativo, que va a presentar en el encuentro, lo hace a través de lo que obtiene de cada individuo, por lógica, en el momento que cambies al testigo de la ecuación, vas a obtener otro resultado, aunque se mueva sobre el mismo esqueleto de que la gente va a describir un objeto que desciende, toma tierra y que bajan una serie de tripulantes, seres, criaturas o robots, pero todos los ingredientes que conforman esta cadena van a ir variando. ¿Por qué? Porque el fenómeno se va a nutrir de cada individualidad para el color de la ropa, y no solamente que me preguntan mucho si el fenómeno utiliza contenidos ufológicos que pueda tener una persona o relacionados con la ciencia ficción o con los viajes espaciales, porque es evidente que muchas personas no tienen por qué tener este tipo de información en su mente, pero es que el fenómeno OVNI parece que utiliza cualquier tipo de referencia, porque como se ve en el libro, en el encuentro de Rosalotti, la nave que ve esta mujer parece que se edifica sobre una cocina de leña, un fogón de estos antiguos, porque el caso es del año 1954. Ese es un caso que ocurrió en Estados Unidos, que tiene parecido a un objeto que se ve en una película, pero sí que es curioso observar que si se rastrea en el ambiente de la persona, del testigo, pues se encontrará cómo en muchas ocasiones se puede hallar esa referencia utilizada por el fenómeno para construir esa nave o a ese ocupante. Sí, yo creo que es posible que el cerebro de un testigo busque información que ya tiene para explicar lo que vio. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos un ejemplo muy conocido que, además de ver de la revista UFO, hace algunas viajes para el norte de Brasil y habla con las personas que nosotros llamamos de ribeirinhos. Son personas que viven cerca del río Amazonas, río Madeira, río Negro. Entonces,
yo pregunto para esas personas, ¿usted hace visto un platillo volador? No, no, no hay un platillo volador acá, no hay nada de eso. Pero nosotros vimos un forno. Ahí, nosotros un forno, ¿qué es un forno? ¿No? Cosa de asar pan. eh, ok. Poco tiempo después, Javert estaba sentado hablando con otras personas y vio una mujer batiendo la mandioca, no sé cómo habla en español, mandioca, no sé cómo se habla, Sí. para hacer farina en una cosa cóncava, como Un cuenco. sí, una cosa con un platillo de cabeza para abajo. Eh, Preguntó, ¿qué es eso? Ah, es un forno. Entonces lo que las personas vieron fue un objeto cóncavo, así, en el cielo. No es un platillo, volador, pero las personas tienden a asimilar lo que conocen para explicar lo que no conocen. No conocen. Creo que Sí, es pero eso. no, pero no solamente estaríamos hablando de un proceso cognitivo que es lógico que las personas utilicen lo que conocen para describir o intentar trasladar en palabras algo que vieron que desconocen por completo. Es que en este caso es como si el pescador hubiera visto un platillo volante con la misma forma del barco en el que él trabaja a diario. Por ejemplo, hubo un caso aquí en Algeciras, en la ciudad donde yo vivo, en el año 1981, donde Juan González Santos, un trabajador del ayuntamiento, vio un objeto en forma de cuenco con ventanillas y con gente dentro. El artefacto estaba aterrizado sobre el tema con telescópicas y él pensaba era nada extraterrestre ni nada por el estilo. Él estaba convencido de que era una nave de la NASA que había aterrizado allí porque tendría algún tipo de problema técnico. Lo curioso es que cuando yo entrevisto bueno, por cierto, él decía que el objeto tenía una especie de esvástica pintada en el fuselaje de color negro. Ya tenemos unos detalles llamativos y la apariencia de los humanoides era totalmente humana, con unos trajes que los cubrían por completo, pero él decía que siempre se movían de forma frontal hacia el testigo, nunca se giraban y siempre parecían que estaban como ofreciendo solo el perfil delantero, pero como digo, una vez que profundizo en este suceso, el testigo me cuenta y allí ocurrió el evento que él narra porque los investigadores como Juanjo Benítez y Andrés Gómez Serrano estuvieron en el año 81 allí y vieron que había huellas que confirmaban que este hombre no había tenido una alucinación o que estaba engañando, pero fíjate, yo averiguo que semanas antes del encuentro, él había visto un documental de la llegada del hombre a la luna. Y curiosamente, el objeto que él ve, en el libro se ve la comparación, es prácticamente idéntico al módulo espacial norteamericano. Lo que pasa es que está cambiado. Por eso la teoría de la distorsión, porque todos los contenidos son, en cierta no cambiados con un propósito de manipulación, sino que simplemente este mecanismo conlleva de que se plasme de esa forma, porque fíjate, él decía que el tren de aterrizaje, las patas del objeto acababan en cuencos y el módulo Eagle de la nave
Pero el detalle más abrumador y desconcertante de lo que experimenta Juan González Santos es el símbolo, que aunque parezca que hay muchos ovnis con esvástica, no. Yo en mi archivo nada más que tengo el de este hombre. Y curiosamente, para que veamos esa vinculación, esa retroalimentación que existe entre el paradigma y los observadores, Juan González Santos era un gran aficionado, y lo era, a la Segunda Guerra Mundial y concretamente al bando nazi. ¿Cuántas probabilidades matemáticas hay que él tenga un encuentro con un ovni, con un platillo volante que tenga una esvástica, como los libros que él tiene en su casa? Es bastante delatador. No que él lo invente y él esté sufriendo algún tipo de alucinación, sino que simplemente el fenómeno toma ciertas cosas del inconsciente del testigo y lo plasma. Por eso te decía que no estamos ante un problema de cognición, porque, por ejemplo, muchos psicólogos hablan de que durante un accidente de tráfico, si tú pones 10 personas, es muy difícil que los 10 coincidan exactamente en la narración de los hechos que se han producido, y estamos hablando de algo tan cotidiano, entre comillas, como un accidente de coche. Pero, sin embargo, donde no va a fallar la cognición humana es en decirte, tú no vas a decir que el coche era un autobús, yo voy a decir que era un camión y otro va a decir que era un Fórmula 1. Ahí no puede entrar la cognición, podrá equivocar si el coche era un poquito más grande, pero no va a haber ese. Pero sin embargo, en ufología, que un testigo se pueda equivocar y el extraterrestre, en vez de medir 2 metros, mida 1,60 m, es muy posible, o quizá un poco menos, y la sorpresa, el miedo lo haga ver más grande. Pero si te dice el siguiente observador que ha tenido otro caso con un humanoide de 2 metros. Perfecto. Para finalizar, amigo, ¿cuál es su opinión sobre la posición del Pentágono con respecto a los vídeos, a todo eso? ¿Cree que habrá una apertura de ese tema por parte de los gobiernos, de los ejército estadounidense? Ojalá. Tenemos que tener en cuenta, y tú lo conoces también muy bien, que veníamos de muchos años, décadas de silencio gubernamental de los Estados Unidos para ofrecer cualquier tipo de información relacionada con el tema OVNI, y nos ha pillado de sorpresa. Había estimado que para el 2017 el Pentágono decidiera resucitar el fenómeno OVNI a nivel mediático a unos niveles que no se ha conocido nunca, ni siquiera en la edad dorada del Blue Book de la década de los 60 y 70, porque actualmente en el siglo XXI tanto la comunidad científica, los políticos, los medios de comunicación, la opinión pública, los propios servicios de inteligencia, los militares, todos parecen que están ya pidiendo explicaciones para que el gobierno norteamericano o el Departamento de Defensa dé una respuesta clara y concisa sobre esos avistamientos que tanto preocupan al gobierno, y que según las propias autoridades estadounidenses, pues de un tiempo a esta parte han incrementado las observaciones de objetos volantes no identificados, y que muchas de estas incursiones pues representan una seria, o eso es lo que nos dicen, una seria amenaza para la seguridad nacional, porque sobrevuelan instalaciones nucleares, bases militares,
aviones y portaaviones destructores de la Marina. Y claro, como en 2017 se hizo público de que el Pentágono estaba financiando con dinero muy opaco, black money, 22 millones de dólares, un estudio sobre ovnis, pues todo el escándalo que se ha originado en los medios de comunicación pues, ha llevado a que estemos a la espera de que se inicia el 1 de enero de 2021 y tienen como plazo hasta el 1 de junio para que una comisión especial, el UPAF, que es el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, ofrezca ante el Congreso, fíjate de lo que estamos hablando, ante el Congreso de los Estados Unidos, un informe público desclasificado que pueda ser consultado por todo el mundo sin ningún tipo de problema de confidencialidad ni de secretismo, donde ya no se espera que contenga una fotografía o una filmación o un documento, no, tiene que contener una respuesta que diga si la inteligencia norteamericana sabe la procedencia o no de estos artefactos. Durante 2017-2021 se están dando como las dos caras de la moneda. Se está hablando por un lado, y nunca mejor dicho, de que estos avistamientos han podido ser originados por el vuelo de drones y aviones no tripulados de una potencia extranjera que ha pegado un salto tecnológico muy importante y que está retando, desafiando a la que se considera de la Tierra como los Estados Unidos, pero lo más sorprendente es que también por parte de personal de inteligencia, exdirectores de la CIA, por el propio Lou Elizondo, que fue el encargado de dirigir el proyecto este último, el ATIP del Pentágono, pues, como digo, sorprendiendo a propios y extraños, se está señalando que estos fenómenos pueden provenir ya no solamente de otro planeta, sino de otra dimensión. Y claro, estamos en la dicotomía, en ese Mr. Hyde y Dr. Jekyll, para ver qué es lo que finalmente se nos va a dar, si la cara amable o la cara, no en este caso la cara malvada, sino la cara más perturbadora, que sería señalar que a día de hoy el gobierno de los Estados Unidos pues no tiene ni la más remota idea de cuál es el origen, procedencia e intenciones de estas aeronaves. Pero también hay que señalar que en ningún momento entre 2017 y 2021 se han señalado algunas de las particularidades que los ufólogos conocemos desde 1947. El asunto aterrizaje ovni no aparece. El famosísimo y clave factor humanoide tampoco aparece, sino simplemente se habla de lo que se discutía en las primeras semanas de 1947 después del avistamiento de Kenneth Arnold, de esos avistamientos lejanos, de esas interacciones con los pilotos, con la gente que lo ve desde tierra, pero estamos esperanzados de que, como decimos aquí en España, que a río revuelto, ganancia de pescadores y que probablemente pues toda esta agitación social, mediática, política, militar, geoestratégica, sin precedente, que digo que esto no se ha conocido nunca en más de 7 décadas de investigación del tema OVNI, pues nos pueda llevar a que por fin, tanto tú como yo, por lo menos una noche podamos ya dormir con un poco más de información, que después de todo el tiempo y esfuerzo y dolores de cabeza que llevamos en lo alto, pues nos lo merecemos por lo menos de que nos den algún dato. Es verdad, pero mucha gente piensa que el gobierno dará a conocer todos los documentos, incluidos
los del pasado. Eso no va a pasar. No va, no va. Es de un punto que yo creo es de Nimitz 2004 hasta adelante. Sí, Nunca para atrás. efectivamente. Han hecho borrón y cuenta nueva. Ahí va. Lo que los ufólogos nos interesa es, por ejemplo, como te comentaba anteriormente, que, y como me dijo a mí, el hijo de uno de los militares que participó en la elaboración del informe oficial del aterrizaje ovni de Luna y Zamora, que nos digan qué vio este hombre. Porque ahí no caben muchas especulaciones, porque si estaba tripulado por dos humanoides pequeños y tal, ahí ya entraríamos, independientemente que no pudieran concretar si son extraterrestres, adimensionales o vete tú a saber lo que, pero sí incidir en el factor anómalo, que es el que nos interesa a los investigadores. Sabemos que dentro del fenómeno ovni está claro, y yo lo trato en mi libro sobre las conspiraciones de la CIA, el fenómeno ovni es un cajón desastre, es un saco donde hay multitud de incidentes, de avistamientos que tienen que tener causas muy diferentes, desde prototipos secretos, experimentaciones clandestinas, globos, sondas, alucinaciones, trastornos mentales, pero eso a nosotros ya no nos interesa, nosotros queremos respuestas para los episodios, los incidentes que tienen un índice de extrañeza tan grande que cuando se ofrecen, porque fíjate, tú lo has comprobado, todo lo que se ha filtrado desde el 2017 hasta la actualidad, horas y horas de debate y no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque tanto la fotografía y las filmaciones, incluida la famosa del tic-tac, no tiene una extrañeza, por mucho que te digan que el objeto volaba a una velocidad increíble, que giraba, pero lo que sigues viendo es una mancha en una pantalla. Si en vez de una mancha fuera una nave con ventanas y con antenas, aunque estuviera parada y no se podría originar mucho más debate que un punto que haga virguerías en el aire. Y también en eso, a lo que tú apuntabas, Tiago, echamos en falta que en los archivos del Pentágono, de las diferentes agencias, creo que son 18 o 19 agencias de inteligencia diferentes las que hay dentro del Departamento de Defensa, una foto o una filmación con una calidad o nitidez que nos pueda elevar el debate. Actualmente se discute si es un globo, si es un pájaro, si es una mancha, si es un reflejo. Entonces, ya eso te está dando de entrada que el contenido simple que ofrece ese documento gráfico pues no tiene mucho interés. Es verdad, amigo. Nosotros tenemos que esperar. Tenemos que esperar Espera, junio, 25 de junio, junio, ¿sí? 25 de junio temos que esperar para ver o que ellos van a descubrir para nosotros. a descubrir, a ver, a ver. Sí, vamos a ver. Mi amigo, muchas gracias por su tiempo. Fue una entrevista muy interesante. Podríamos Hablar. hablar por días, hay días. Pero muy grato por todo, por su tiempo, por la información. Me voy a quedar todos los links que tiene de su blog, de Facebook, cómo comprar los libros, porque ahora en Brasil nosotros tenemos Amazon, entonces es posible comprar libros. Se pueden comprar, sí. Sí, es posible comprar, entonces muy más fácil. Una última palabra, si deseas. Pues muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido un placer estar aquí en tu programa de YouTube y hablando sobre una cuestión que nos apasiona con todos los amigos de Brasil y todos aquellos que se apunten a vernos a través de tu canal. Un fuerte abrazo y espero que no sea la última vez que nos veamos por aquí. Sí, nosotros tenemos que nos encontrar en un congreso, algo assim. Pessoal, muito obrigado por todos. Muito obrigado espero que tenham gostado. Obrigado
por você estar mais aqui. Gostou? Dá o seu like, curta, compartilhe, deixe seus comentários, que esse canal é feito para você. Ufologia séria, honesta